¿Alguna vez te has preguntado cómo vivían los primeros humanos? No en casas modernas ni en chozas de madera bien armadas, sino los primeros refugios improvisados, bajo la lluvia, en medio del frío, con bestias merodeando cerca. Hoy te voy a llevar a un viaje al pasado remoto, a una época sin tecnología, sin herramientas complejas, sin ciudades. Solo seres humanos enfrentando la naturaleza y construyendo sus primeros hogares. Desde cuevas hasta chozas de huesos de mamut, exploraremos cómo la necesidad de protegerse llevó a nuestros antepasados a convertirse en arquitectos primitivos. Hablaremos de materiales, técnicas, evolución y el papel crucial del refugio en la supervivencia humana. Quédate hasta el final, porque esta historia te hará ver tu casa con otros ojos. Todo comienza hace más de 2 millones de años. Nuestros antecesores, los Homo habilis, vivían en África Oriental. No construían casas aún, pero empezaban a entender la importancia del refugio. Las cuevas eran su primera opción, lugares naturales, listos para habitar, que ofrecían sombra, protección contra depredadores y un poco de calor. Pero no todo era tan simple. Muchas veces las cuevas ya estaban ocupadas por otros animales o no se encontraban cerca de las zonas de caza. Entonces, se empezaron a improvisar refugios con ramas, hojas y pieles de animales. Imagina una estructura sencilla, en forma de domo, hecha con ramas entrelazadas y cubierta con hojas grandes. Parecida a un nido de ave, pero a escala humana. Así vivían. Sin clavos, sin sogas, solo con las manos, la intuición y la necesidad de sobrevivir. Era más que una casa. Era la diferencia entre vivir o morir. El refugio se volvió una herramienta esencial de la evolución. A medida que la especie humana evolucionó, también lo hicieron sus habilidades. Con la aparición del Homo erectus, hace aproximadamente 1.8 millones de años, los refugios dejaron de ser improvisaciones momentáneas para convertirse en construcciones planificadas. Ya no se trataba solo de encontrar un techo, sino de diseñarlo. Estos humanos comenzaron a asentarse por periodos más largos en ciertos territorios, y con eso, surgió la necesidad de estructuras más resistentes y duraderas. En las zonas donde no había cuevas, el Homo erectus aprendió a levantar pequeñas cabañas circulares, usando ramas gruesas como base y cubriéndolas con barro, pieles o pasto seco. El barro, especialmente, se convirtió en un material revolucionario. No solo sellaba las paredes y aislaba del frío, sino que también protegía contra insectos y viento. Y lo más interesante, cuando se secaba al sol, se endurecía como una roca. Se han encontrado rastros arqueológicos de estos asentamientos en África y Asia. Círculos de piedras que marcaban los cimientos, fragmentos de herramientas cerca de fogones, e incluso restos de postes clavados en la tierra. Era evidente que no solo construían para dormir, sino para vivir. Cocinaban, compartían y muy posiblemente, contaban historias alrededor del fuego. Por primera vez en la historia, el concepto de hogar comenzó a tomar forma. Y no se trataba de lujo o comodidad, sino de control sobre el entorno. Un lugar estable desde donde explorar, cazar o criar hijos. Cada refugio levantado era una pequeña victoria contra la hostilidad del mundo salvaje. Y esa noción se heredaría durante miles de generaciones. Con el paso del tiempo, apareció una nueva especie que cambiaría para siempre la historia de la humanidad, el Homo sapiens. Y con él, llegó una revolución en la manera de construir refugios. Ya no solo importaba la funcionalidad, ahora también surgían el ingenio, la creatividad y el simbolismo. Los primeros sapiens entendieron que un refugio podía ser más que protección, podía representar identidad, pertenencia, incluso espiritualidad. En las frías llanuras del Paleolítico europeo, hace más de 30,000 años, comenzaron a construirse estructuras asombrosas para su época. Una de las más impresionantes eran las viviendas hechas con huesos de mamut. Sí, huesos reales, gigantescos, utilizados como columnas, vigas y marcos. Los arqueólogos han encontrado estos refugios principalmente en Ucrania y Rusia,
verdaderas obras maestras del ingenio humano primitivo. El proceso era meticuloso. Primero, se cavaba un círculo en la tierra para protegerse del viento. Luego, se organizaban cráneos y colmillos de mamut formando una base sólida. Sobre eso, se colocaban pieles tensadas, probablemente impermeabilizadas con grasa animal, creando techos resistentes al clima extremo. Estas estructuras podían soportar nevadas y mantener cierto calor en el interior. Pero además, sus habitantes decoraban el espacio. Han aparecido restos de pigmentos, collares, herramientas cuidadosamente almacenadas y restos de fuego bien distribuido. El hogar ya era también un espacio emocional. El refugio dejó de ser solo refugio. Se convirtió en el centro de la vida humana. Desde ahí se planeaban las expediciones, se cuidaban los niños, se compartía la comida. Allí nacía la cultura. Y aunque seguían siendo nómadas, algunos grupos comenzaban a quedarse más tiempo en un mismo lugar. Estaban aprendiendo a construir comunidad. A medida que el clima de la Tierra comenzaba a estabilizarse tras la última glaciación, los seres humanos pasaron de ser nómadas a establecerse de forma semipermanente en ciertos territorios. Este cambio radical trajo consigo una transformación profunda en la forma de construir viviendas. La revolución comenzó en el Neolítico, hace unos 10,000 años, cuando surgió la agricultura. La agricultura lo cambió todo. Ya no era necesario seguir a los animales ni recolectar frutos a diario. Ahora, la gente podía cultivar, almacenar y quedarse en un mismo sitio durante largos periodos. Esto impulsó la creación de aldeas permanentes. Y para vivir en ellas, se necesitaban casas estables, más amplias y organizadas. Uno de los ejemplos más antiguos y asombrosos de esta etapa es Çatalhöyük, en la actual Turquía. Se trata de un asentamiento que data de hace más de 9,000 años. Lo increíble es que no había calles. Las casas estaban construidas una junto a otra, como una colmena. Se entraba por el techo, utilizando escaleras. Estaban hechas de ladrillos de barro secados al sol, combinados con maderas y yeso. En su interior, cada casa tenía espacios definidos para dormir, cocinar y almacenar, lo que sugiere una planificación clara del espacio doméstico. Además, estas casas no eran todas iguales. Algunas tenían murales, esculturas e incluso espacios dedicados a rituales. Era evidente que, con la vida agrícola, la vivienda ya no solo era un lugar funcional. Era una expresión social, espiritual y simbólica. La gente decoraba su hogar para mostrar su historia, su estatus, sus creencias. A medida que el clima de la Tierra comenzaba a estabilizarse tras la última glaciación, los seres humanos pasaron de ser nómadas a establecerse de forma semipermanente en ciertos territorios. Este cambio radical trajo consigo una transformación profunda en la forma de construir viviendas. La revolución comenzó en el Neolítico, hace unos 10,000 años, cuando surgió la agricultura. La agricultura lo cambió todo. Ya no era necesario seguir a los animales ni recolectar frutos a diario. Ahora, la gente podía cultivar, almacenar y quedarse en un mismo sitio durante largos periodos. Esto impulsó la creación de aldeas permanentes. Y para vivir en ellas, se necesitaban casas estables, más amplias y organizadas. Uno de los ejemplos más antiguos y asombrosos de esta etapa es Çatalhöyük, en la actual Turquía. Se trata de un asentamiento que data de hace más de 9,000 años. Lo increíble es que no había calles. Las casas estaban construidas una junto a otra, como una colmena. Se entraba por el techo, utilizando escaleras. Estaban hechas de ladrillos de barro secados al sol, combinados con maderas y yeso. En su interior, cada casa tenía espacios definidos para dormir, cocinar y almacenar, lo que sugiere una planificación clara del espacio doméstico. Además, estas casas no eran todas iguales. Algunas tenían murales, esculturas e incluso espacios dedicados a rituales. Era evidente que,
con la vida agrícola, la vivienda ya no solo era un lugar funcional. Era una expresión social, espiritual y simbólica. La gente decoraba su hogar para mostrar su historia, su estatus, sus creencias. Y en este punto, justo aquí, si te está gustando el vídeo, hay mucho más contenido como este en el canal. Historias del pasado que revelan quiénes somos y cómo llegamos hasta aquí. Así que no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo si quieres apoyar este tipo de contenido. Ahora sí, volvamos a la historia. Con la vida sedentaria ya consolidada, distintas regiones del mundo comenzaron a desarrollar técnicas constructivas adaptadas a su entorno, recursos y clima. En las zonas donde abundaba la madera, como Europa Central y partes de Asia, surgieron las primeras casas de entramado de madera, combinadas con barro, paja y cañas. Estas viviendas no solo ofrecían una estructura más firme, sino que permitían modificar y expandir el espacio según las necesidades familiares. En cambio, en zonas desérticas como Mesopotamia, el barro cocido fue el rey. Aquí nació el ladrillo, un avance monumental. Se mezclaba tierra arcillosa con agua y paja, se moldeaba y luego se dejaba secar al sol o se cocía en hornos primitivos. Con ladrillos uniformes, se podían levantar muros rectos, altos y duraderos. La arquitectura comenzó a tomar forma geométrica, más precisa, más funcional. En lugares como Jericó, una de las ciudades más antiguas conocidas, ya se construían casas circulares con cimientos de piedra y techos de caña. Pero lo más impactante es que alrededor del año 8000 a.C., Jericó ya tenía una muralla. Sí, una muralla de piedra maciza. Esto significa que las casas, y por extensión los asentamientos, ya eran lo suficientemente valiosos como para ser protegidos de amenazas externas. También comenzaron a usarse herramientas más complejas. Las hachas de piedra pulida permitieron cortar árboles más grandes. Los palos cavadores ayudaban a excavar zanjas para cimientos. Se empezaba a entender que una buena base era esencial. Así nacía el concepto de durabilidad. Las viviendas ya no eran refugios temporales, sino estructuras con visión de futuro. Lugares donde nacían generaciones, donde se tejían redes sociales, donde se inventaba la civilización. Cada ladrillo, cada tronco, cada capa de barro era parte de un sueño más grande, el de permanecer. Mientras en algunas regiones las casas evolucionaban con barro y madera, en otras zonas donde estos recursos eran escasos, se desarrollaron soluciones completamente distintas pero igual de ingeniosas. En las regiones andinas, por ejemplo, donde la piedra era abundante, las culturas preincaicas comenzaron a levantar estructuras con enormes bloques pétreos, encajados con precisión sorprendente, sin necesidad de mortero. Estas construcciones no eran solo templos o fortalezas, también incluían viviendas. Las piedras ofrecían aislamiento térmico, protección sísmica y resistencia al paso del tiempo. Más tarde, los incas perfeccionarían esta técnica hasta convertirla en arte, pero sus bases se establecieron mucho antes, cuando el ser humano aún aprendía a moldear el paisaje según sus necesidades. En paralelo, en zonas húmedas como las regiones del sudeste asiático o de África ecuatorial, el desafío era otro, la lluvia constante. Allí surgieron viviendas elevadas sobre pilotes. ¿Por qué? Para evitar inundaciones, aislarse de insectos y proteger los alimentos. Estas casas, construidas con bambú, cañas o madera liviana, se elevaban por encima del suelo y se conectaban por pasarelas. El diseño era flexible y muchas veces desmontable, lo que permitía adaptarse a la dinámica del clima y del terreno. También en América del Norte, algunos pueblos nativos como los iroqueses construían largas casas comunales conocidas como longouses, hechas de madera y corteza. Estas estructuras albergaban a varias familias, reforzando el concepto de hogar colectivo, de comunidad bajo un mismo techo. Lo fascinante es cómo el ser humano, desde tiempos tan remotos, desarrolló una arquitectura que respondía a su entorno. No había un solo modelo de vivienda, sino múltiples soluciones para una misma necesidad: habitar el mundo. Y cada cultura, con sus materiales, clima y creencias,
tejía su identidad desde los cimientos. Mientras los asentamientos crecían y la población aumentaba, el diseño de las viviendas comenzó a reflejar nuevas dinámicas sociales. En el sur de Europa y el Mediterráneo oriental, por ejemplo, surgieron los primeros pueblos con una organización espacial compleja. Plazas centrales, pasajes, viviendas dispuestas en patrones intencionales. Ya no se trataba solo de construir casas, sino de planificar comunidades. Un gran ejemplo de esto lo encontramos en Skara Brae, en las Islas Orcadas de Escocia. Este asentamiento neolítico, construido hace más de 5,000 años, estaba compuesto por pequeñas casas de piedra semienterradas, unidas entre sí por pasajes cubiertos. Lo más sorprendente es el interior de cada vivienda. Camas de piedra, estanterías, hogares centrales, incluso desagües primitivos. Aquí vemos una conciencia del confort y del orden. Se empezaba a domesticar no solo la naturaleza, sino también el espacio cotidiano. En zonas como el Valle del Indo, surgieron ciudades como Mohenjo-Daro y Harappa, con calles rectilíneas, sistemas de drenaje y viviendas de varios ambientes. Cada casa tenía acceso a agua, ventilación y privacidad. Algunas incluso contaban con baños. Esto sucedía hace más de 4,000 años. Lo que revela que, aunque muchos aún vivían en chozas simples, en otras partes del mundo se gestaba ya una arquitectura casi urbana. El tamaño y complejidad de las viviendas comenzaba a mostrar diferencias de estatus. Mientras algunas familias vivían en estructuras amplias y con almacenamiento, otras lo hacían en espacios más reducidos. Esto sugiere la aparición de jerarquías sociales, donde la casa no solo protegía, sino que comunicaba poder, riqueza o posición dentro de la comunidad. El refugio, entonces, ya no era solo una solución práctica. Se volvía símbolo, mensaje y, en muchos casos, aspiración. El desarrollo de la arquitectura primitiva también fue profundamente influenciado por la cosmovisión de cada cultura. En muchas sociedades antiguas, el diseño de la casa estaba vinculado a creencias espirituales, ciclos naturales y hasta orientaciones astronómicas. No se trataba solo de levantar paredes, sino de construir un espacio en armonía con el universo. Por ejemplo, en las primeras aldeas agrícolas de China, como Bampo, que existieron hace más de 6,000 años, las viviendas se excavaban parcialmente en el suelo para mantener una temperatura constante. Pero no solo era una decisión térmica. Estas casas circulares, con techos cónicos sostenidos por postes, reflejaban también la idea de conexión con la tierra. En el centro, siempre había un hogar, literal y simbólicamente el corazón del espacio. En Mesoamérica, las primeras viviendas olmecas y zapotecas tenían una orientación específica, alineadas con montañas sagradas, puntos cardinales o el curso del sol. Las casas no eran aisladas, sino parte de un tejido ceremonial. Muchas veces se construían junto a plataformas comunales o plazas donde se realizaban rituales colectivos. Incluso los materiales tenían carga simbólica. La piedra volcánica, por ejemplo, se usaba en los cimientos como símbolo de firmeza y conexión con los dioses. En África subsahariana, las aldeas circulares de los pueblos bantúes también mostraban una organización profundamente simbólica. Las casas se disponían en círculos alrededor de un espacio común, como reflejo del ciclo de la vida, la unión familiar y la conexión con los ancestros. El interior de la vivienda muchas veces estaba dividido no solo por función, sino por género, edad o rol dentro del clan. Así, desde tiempos remotos, el ser humano no solo buscó refugio del clima, sino también un lugar que representara su mundo interno. Un espacio que, más allá del barro o la piedra, hablara de quiénes eran y en qué creían. Con el paso de los milenios, y a medida que la tecnología de la época lo permitía, comenzaron a surgir nuevas técnicas que cambiaron la manera de construir. Uno de los grandes avances fue el uso del yeso y la cal como revestimiento y adhesivo. En lugares como el antiguo Levante, las viviendas neolíticas comenzaron a cubrirse por dentro con una mezcla de arcilla, ceniza y cal que al secarse se volvía dura y blanca, reflejando la luz y regulando la temperatura interior.
Este tipo de acabado también facilitó la limpieza y permitió la decoración mural. En muchas de estas casas se han encontrado pinturas que representan escenas de caza, figuras humanas o símbolos abstractos. Las paredes de barro se convirtieron en lienzos. El espacio habitado se volvió también espacio narrado. Otro elemento que empezó a tomar relevancia fue el techo. Aunque durante miles de años fue simplemente una cubierta básica de ramas o pieles, con el tiempo se empezó a experimentar con técnicas más complejas, como techos a dos aguas o abovedados, dependiendo del material disponible. En regiones de climas lluviosos, los techos inclinados ayudaban a escurrir el agua. En zonas secas y cálidas, los techos planos permitían dormir al aire libre por las noches o secar alimentos al sol. También surgieron las primeras ventanas y respiraderos, pequeños huecos en las paredes o techos que dejaban pasar el aire y la luz, pero sin comprometer la seguridad. Esto representó una revolución en la calidad de vida dentro del hogar. Las casas dejaron de ser oscuras y cerradas, y se volvieron más habitables, más humanas. Poco a poco, cada elemento constructivo comenzó a tener un propósito más específico, no solo levantar una estructura, sino crear un ambiente. El hogar primitivo evolucionaba de refugio a arquitectura consciente. Un cambio silencioso, pero trascendental. En paralelo al desarrollo técnico y simbólico de las viviendas, también comenzó a cambiar la relación entre los espacios públicos y privados. Durante los primeros milenios de sedentarismo, las casas eran simples unidades familiares. Pero con el crecimiento de los poblados, empezó a surgir una idea más compleja, la vivienda como parte de un entramado social. Las casas comenzaron a organizarse en torno a plazas, caminos y estructuras comunales. En regiones como el Cáucaso y Anatolia, los asentamientos tempranos muestran indicios de una jerarquización espacial. Algunas viviendas estaban estratégicamente ubicadas cerca del centro de la aldea, otras más en la periferia. Esta distribución no era al azar, respondía a roles dentro de la comunidad, acceso a recursos o incluso prestigio. Además, se empezaron a crear estructuras anexas a las casas, graneros, talleres, corrales. Por primera vez, la vivienda trascendía su interior. Ya no era solo donde se dormía o cocinaba, sino donde se producía, almacenaba y transformaba. Aparecieron patios, espacios semicerrados que funcionaban como punto de conexión entre lo íntimo y lo comunitario. Este cambio también trajo consigo nuevas formas de organización familiar. En lugar de casas para una sola unidad, comenzaron a surgir viviendas multifamiliares, compartidas por generaciones. Algunas culturas desarrollaron casas lineales, alargadas, donde cada sección pertenecía a un grupo dentro de la familia extendida. En otras, como en los Balcanes prehistóricos, las casas incluían espacios diferenciados para tareas específicas: moler grano, hilar, trabajar la cerámica. Todo esto nos muestra algo fundamental. El hogar no solo evolucionó en materiales o diseño, sino en función. Pasó de ser un refugio pasivo a convertirse en el centro económico, social y cultural del grupo humano. Era el lugar donde nacía la vida, y también donde se organizaba. Un aspecto poco explorado pero fundamental en la construcción de las primeras casas fue la incorporación del fuego dentro de las viviendas. Aunque el fuego existía desde millones de años atrás, su uso controlado dentro de espacios cerrados supuso un avance monumental. Esto permitió no solo cocinar y calentarse, sino también prolongar la actividad humana hasta horas nocturnas y mejorar la calidad de vida en climas fríos. Las primeras chimeneas o fogones internos datan de hace unos 15,000 años. Inicialmente eran simples hoyos en el suelo rodeados de piedras para contener el fuego. Pero con el tiempo, se desarrollaron estructuras más elaboradas, con conductos que ayudaban a ventilar el humo hacia el exterior, evitando intoxicaciones. En los refugios de piedra o barro, se comenzaron a diseñar áreas específicas para el fuego, lo que también influía en la distribución del mobiliario dentro de la casa. Alrededor del hogar se ubicaban camas, espacios para almacenamiento y zonas de reunión. Esto transformó la vivienda en un espacio social donde se cocinaba,
se compartían historias y se reforzaban vínculos. Además, el fuego tuvo un papel simbólico en muchas culturas. Era visto como el corazón del hogar, un elemento sagrado que protegía y unía a la familia. Algunas viviendas tenían rituales vinculados al encendido y cuidado del fuego, y su mantenimiento era responsabilidad de ciertos miembros del grupo. Este control y domesticar el fuego dentro de la casa fue un paso decisivo que marcó la transición entre refugios temporales y hogares verdaderamente funcionales, cálidos y seguros. Una revolución silenciosa, pero vital para la evolución humana. Otra característica esencial en la evolución de los primeros refugios fue la aparición de elementos que ofrecían protección contra animales y enemigos. En los primeros tiempos, los humanos se enfrentaban a depredadores y a otros grupos humanos con frecuencia, por lo que la seguridad se convirtió en una prioridad. Las primeras estrategias fueron simples: elegir ubicaciones naturalmente protegidas, como cuevas, acantilados o terrenos elevados. Pero pronto comenzaron a incorporar defensas construidas, como vallados hechos con troncos o espinas, fosos y muros de piedra alrededor de los asentamientos. Por ejemplo, en asentamientos neolíticos de Europa Central, se han encontrado restos de empalizadas, cercas de madera clavadas verticalmente y unidas con enrejados de ramas. Estos cercados rodeaban el poblado o sectores específicos, creando un perímetro de seguridad. En algunas aldeas también se erigían torres o plataformas elevadas para vigilancia, anticipando la llegada de posibles amenazas. Estas medidas no solo protegían a las personas, sino que también resguardaban los recursos, como los cultivos y los animales domésticos. La seguridad en la vivienda comenzó a involucrar no solo el espacio interior, sino también el exterior inmediato, transformando el entorno en una extensión del hogar. Además, el acceso a las casas empezó a controlarse. En varias culturas, las puertas eran sólidas, con cerraduras rudimentarias o incluso trampas. La entrada podía ser estrecha y baja, dificultando la entrada rápida de intrusos. Así, el hogar se convertía en una fortaleza pequeña, un lugar donde los humanos podían sentirse protegidos para vivir, crecer y crear. Al avanzar en el tiempo, con la consolidación de la agricultura y la ganadería, se desarrollaron nuevas necesidades en la construcción que llevaron a la especialización de los espacios dentro y fuera de las viviendas. No solo se trataba de vivir, sino de almacenar, procesar alimentos y cuidar animales, lo que derivó en la aparición de anexos y estructuras auxiliares. Por ejemplo, en comunidades neolíticas del Medio Oriente, comenzaron a construirse graneros elevados o protegidos para guardar las cosechas, alejándolas de roedores y humedad. Esto representó un gran avance en la seguridad alimentaria, al permitir almacenar excedentes y sobrevivir en tiempos de escasez. Además, aparecieron espacios dedicados a la producción artesanal, como talleres para fabricar cerámica, herramientas o tejidos, muchas veces anexados a las viviendas o en áreas comunes. La división del trabajo y el intercambio comenzaron a transformarse en elementos clave para la vida comunitaria. Las casas, por su parte, se adaptaron para incluir zonas específicas para estas actividades. Se diseñaron áreas para moler granos, preparar alimentos y, en algunos casos, para criar animales pequeños. Este cambio implicó una nueva relación con el espacio doméstico, más complejo y funcional. Todo esto nos muestra que la vivienda prehistórica no era un simple refugio, sino un centro multifuncional que reflejaba las transformaciones económicas y sociales de la época. La casa se convirtió en el epicentro de la vida productiva y cultural, un lugar donde se organizaba el presente y se proyectaba el futuro. La evolución de las técnicas constructivas también estuvo marcada por la experimentación con nuevas formas arquitectónicas que respondían a distintos retos ambientales y culturales. Un claro ejemplo es la construcción de viviendas subterráneas o semisubterráneas, utilizadas en diversas partes del mundo. Estas casas, parcialmente excavadas en la tierra, ofrecían varias ventajas. Mantenían una temperatura constante, protegían contra fuertes vientos y ofrecían una defensa natural frente a intrusos o animales. En regiones de Asia Central, Siberia y el suroeste de Estados Unidos, este tipo de vivienda se desarrolló con variaciones según el contexto. Por ejemplo,
Los pueblos navajos y Hopi construyeron casas subterráneas llamadas pueblos o kivas, que además cumplían funciones ceremoniales. En estas construcciones, el espacio subterráneo era sagrado, un lugar de conexión con los ancestros y la tierra. Por eso, la arquitectura no solo respondía a necesidades prácticas, sino también espirituales. Otra variante similar se encuentra en Europa, en asentamientos como en la cueva de Skara Brae o las viviendas semisubterráneas de la península ibérica. Estas casas se cubrían con techos planos o cúpulas hechas de madera y barro, integrándose con el paisaje y disminuyendo su impacto visual. Esta arquitectura que se hunde en la tierra demuestra cómo los primeros humanos usaron el propio suelo como material de construcción y protección, transformando el concepto de refugio y hogar en un diálogo constante con el entorno natural. Finalmente, es importante destacar cómo la transición hacia la construcción de viviendas permanentes impactó en el desarrollo de las primeras ciudades y civilizaciones. A medida que los refugios se consolidaban, la complejidad social aumentaba, y con ello, las técnicas constructivas evolucionaban para dar respuesta a nuevas demandas. Las primeras ciudades, como Uruk en Mesopotamia, combinaban viviendas con templos, murallas y espacios públicos. Las casas comenzaron a construirse con ladrillos cocidos, diseñadas para durar siglos, y se organizaban en manzanas y barrios que reflejaban la estructura social. Aquí, la vivienda ya no era solo un espacio para la familia, sino un componente dentro de una ciudad viva y dinámica. En estas sociedades, la arquitectura se convirtió en una forma de expresar poder y prestigio. Los gobernantes edificaban palacios y residencias monumentales, mientras que los barrios comunes seguían creciendo con casas más modestas pero funcionales. La evolución del hogar desde simples refugios hasta complejas viviendas urbanas refleja la capacidad humana para adaptarse, innovar y crear comunidades sostenibles. Cada ladrillo, cada estructura, es testimonio de nuestra historia, de nuestra necesidad básica de protegernos y de construir un espacio propio. Así, la historia de las primeras casas no es solo la historia de cómo se construían paredes, sino la historia de cómo el ser humano comenzó a construir su mundo. Si te ha gustado este viaje al pasado y descubrir cómo se construían los primeros refugios y casas, te invito a explorar más relatos fascinantes de la prehistoria que tengo en mi canal. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Me encantaría saber tu opinión. ¿Cuál crees que fue el mayor desafío para nuestros antepasados al construir sus primeros hogares? Déjamelo en los comentarios, estaré leyendo cada respuesta. Y para seguir aprendiendo juntos, aquí te dejo un vídeo que te va a fascinar.